Bueno, muy buenos días a todos. Me presento de nuevo, soy Jaime Blanco de Arventia. Muchas gracias por vuestra asistencia una semana más a un nuevo webinar de nuestra serie Business Central Insiders. En este caso vamos a hablar de la planificación visual de la producción. Vamos a seguir profundizando en el ámbito de la fabricación y el consultor de Arventia que va a hacer hoy la sesión, Jordán, creo que está ya por ahí, ¿verdad, Jordán? Sí, por aquí estoy. Muy bien, Jordán García, enseguida te doy paso. Presentar brevemente a nuestra compañía, aunque ya prácticamente todos nos conocéis. Somos un partner muy asentado en el canal de Microsoft o de Microsoft, con esas cifras que veis ahí, que reflejan un poco nuestra trayectoria, pero sobre todo nuestra propuesta de valor se fundamenta en esos 4 tips que ponemos allá abajo a la izquierda. Ponemos siempre foco en el cliente, más allá de en el proyecto. Tenemos equipos de trabajo muy experimentados y muy organizados por sectores de actividad y nuestra vocación es siempre de largo plazo, ¿no? Somos Gold Partner de Microsoft y bueno, tenemos esas oficinas que veis ahí a lo largo de toda España. Pues nada, Jordán, te voy a dar paso para que tú también enlaces con los webinars con los que va Perfecto, relacionado el de hoy. muy bien. Cuando quieras, todo tuyo. Vamos allá. Yo creo que ya se me ve, ¿verdad? Sí, te vemos. Perfecto. Bueno, antes de nada, muy buenos días a todos. Hoy, como decía Jaime, lo que vamos a ver, lo que nos vamos a centrar es en la planificación. Antes de empezar a ver un poco el detalle que os traemos hoy, sí que me gustaría recordaros que dentro de este recopilatorio de webinars hemos hecho 3 anteriores muy centrados en producción, ¿verdad? En el primer webinar, lo tenéis además a vuestra disposición, en el primer webinar lo que hemos visto es la parte de cómo se tiene que parametrizar el módulo de producción dentro de Business Central, de qué manera nosotros vamos a poder diseñar los productos y las capacidades. Yo creo que esto es importante para aquellos que no habéis visto es la primera vez y no habéis visto estos webinars, es importante que si podéis, sobre todo para refrescar o para aclarar esas cuestiones, es importante que lo veáis, ¿verdad? En el segundo webinar lo que hemos hecho sobre todo ha sido, oye, una vez que tenemos configurado el módulo de producción, una vez que tenemos configurado nuestros productos, nuestras listas de materiales y nuestras rutas, además de los centros de trabajo y centros máquina, lo que hemos visto es de qué manera podemos planificar la producción, ¿verdad? Desde un punto de vista operativo, en toda planificación de la producción lo que necesitamos es generar el plan maestro de producción a través del MPS y, por otra parte, pues calcular las necesidades de materiales en base a ese plan de producción que sería el MRP, ¿verdad? Por otra parte, también habíamos visto de qué manera Business Central nos plantea la declaración de la producción en cuanto a los tiempos y los materiales. Y, por último, lo que habíamos visto realmente importante es la parte de lo que sería la valoración en cuanto a la estructura de costes y rentabilidad de la producción, ¿no? Yo creo que es un webinar interesante. Y ya por último, el último que hemos visto, se centraba más en la captura de datos en tiempo real en la planta, ¿verdad? Todos sabemos que, evidentemente, una vez que nosotros planificamos, una vez que nosotros asignamos ya las tareas correctamente a cada uno de los centros de trabajo, de los centros máquina, después se produce la ejecución de eso que nosotros teníamos planificado, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es de qué manera desde Arventia hemos dado solución a esa captura de tiempos en la planta, no solamente de tiempo, sino también de materiales. Entonces, os invito también a que pues saquéis un hueco, porque además nada más son webinars muy cortitos, nada más son de media hora, y yo creo que tocan aquellos aspectos que creemos que son importantes, ¿vale? Por lo tanto, como os decía, os invito a que podáis verlo. Como os decía, hoy, ¿qué es lo que traemos? Bueno, pues hoy lo que traemos sobre todo nos vamos a centrar en herramientas de planificación visual de la producción, ¿verdad? Yo creo que los que ya trabajáis con Business Central, pues sabéis un poco las bondades, que son muchas del sistema, pero evidentemente en cuanto a la planificación visual, eh, lo que es la parte estándar de la herramienta, pues se queda un poco coja, ¿no? Entonces, hoy lo que hemos hecho ha sido traer un planificador visual para que veáis directamente pues, todas las ventajas que tiene o que ofrece este tipo de herramientas, utilizarlas para poder planificar pues, la producción. Hoy lo veremos, como os decía. En un primer momento lo que vamos a ver es vamos a ver la planificación, el control y el seguimiento visual, ¿vale? En tiempo real
de lo que sería nuestra planificación de producción. Veremos también en un segundo punto de qué manera nosotros podemos asignar a determinados centros de trabajo determinadas tareas. En el ejemplo que traemos hoy vamos a ver los recursos que son recursos de capacidad finita. Pues evidentemente en cualquier entorno de producción podemos tener recursos de capacidad finita que suelen ser las máquinas, ¿verdad? Las máquinas no las podemos estirar y los recursos de capacidad no finita pues pudieran ser incluso pues, el personal humano, ¿no? Los operarios de producción. Siempre tenemos cierta flexibilidad a la hora de poder pues, contratar a través de una empresa de trabajo temporal determinadas capacidades, ¿no? Además, dentro de lo que es la planificación de la producción, pues tenemos dos escenarios, ¿no? Que siempre nos comprometen en esa planificación. Una que es la capacidad que nosotros tenemos en la planta y otra cuestión fundamental son los materiales. Es decir, de nada me sirve planificar una operación en una fecha determinada, en un momento concreto del tiempo, aunque yo tenga capacidad en mis centros de trabajo, si yo no voy a poder tener o atender los materiales en el momento, ¿verdad?, que yo los necesito. Por lo tanto, vamos a ver de qué manera, a nivel visual también, vamos a poder solucionar los cuellos de botella en el proceso productivo, ¿verdad? Y ya por último, lo que veremos será algo yo creo que importante, que sería la simulación visual de la producción, ¿no? En todos los entornos es muy importante, en todos los entornos de producción es muy importante tener claro qué es lo que puede ocurrir, ¿vale? Qué es lo que puede ocurrir en una fábrica si nos entra un pedido importante, por ejemplo, ¿no? Es decir, esta guerra que desde comercial y producción siempre suele haber de, oye, tengo un cliente que me está pidiendo este pedido en esta fecha, ¿lo podemos entregar? ¿O cuándo vamos a poder entregar este pedido? Esta toma de decisión que muchas veces, si no lo tenemos ordenado, puede ser, pues de alguna forma, bueno, pues nos puede costar mucho esfuerzo llegar al dato. Con este tipo de herramientas, pues nos va a facilitar esa toma de decisiones, como os decía, ¿de acuerdo? Entonces, ya si os parece, vamos a entrar un poquito ya más en materia y vamos a ver, os voy a exponer exactamente el caso de uso que hoy os traemos. Siguiendo un poco los webinars anteriores, hemos traído también el mismo caso de uso. Lo que vamos a hacer hoy es fabricar. Teníamos que elegir un producto y hemos elegido la bicicleta, ¿verdad? Vamos a fabricar, nuestro producto terminado va a ser una bicicleta, aquí lo tenéis ya parametrizado, ¿vale? Dentro de esa bicicleta, evidentemente, va a tener su lista de materiales y va a tener su ruta de producción, es decir, sus operaciones, ¿verdad? Esto ya lo tenemos parametrizado, pero es importante entender cómo tenemos parametrizado este entorno, que es muy sencillo, pero es importante entenderlo para entender después la simulación visual que vamos a ejecutar. ¿Vale? Por lo tanto, como os decía, vamos a fabricar nuestra bicicleta, este sería nuestro producto terminado y estos serían los materiales, ¿verdad? Ya tenemos parametrizado nuestra lista de materiales de producción y también tenemos parametrizado nuestra ruta de producción. Para entender cómo tenemos parametrizado nuestra lista de materiales de producción, os la voy a enseñar directamente. Me voy a la lista de materiales. Recordar, importante, ¿no? Nosotros aquí vamos a tener todos los componentes, ¿verdad? En este caso, no tengo ningún semiterminado, pudiera tener un semiterminado, 2, 3, los que hicieran falta en ese boom, y vamos a tener identificados los componentes de esa lista de materiales. En este caso, vamos a utilizar un manillar, 2 frenos, nuestro sillín y las 2 ruedas, ¿verdad? Eso dentro de lo que es la parametrización, como os decía, de la lista de materiales. En este ejemplo también vamos a utilizar el código de conexión de ruta. Este es un tema que hemos tocado prácticamente en todos los webinars, es un tema muy importante y para los nuevos, bueno, pues esto lo que nos sirve sobre todo es para establecer una relación entre la ruta de producción y los materiales. Todos sabemos que en determinadas operaciones de la ruta de producción vamos a necesitar determinados materiales. Pues de esta manera vamos a poder relacionar. Yo en la operación montaje 1 voy a necesitar tener disponible en stock, en almacén, el manillar y los 2 frenos y además el sillín. Y en mi operación de montaje 2, pues voy a necesitar o espero necesitar la rueda delantera y la rueda trasera. Si nos vamos a ver un poquito la estructura de lo que tenemos hoy en cuanto a la ruta, pues está ligada con lo que estamos comentando. Pues evidentemente tenemos una operación de pintado, tendremos una operación de montaje. En esta operación de montaje vamos a montar el cuadro y los frenos, aquí vamos a montar las ruedas y ya para finalizar vamos a realizar una revisión de calidad, ¿vale? Es importante también, me gustaría explicaros que nada más vamos a utilizar
en cuanto a los tiempos, vamos a utilizar tiempos de ejecución única y exclusivamente, sobre todo para que entendamos, que lleguemos claramente y entendamos claramente qué funcionalidades tenemos después en el entorno visual y no complicarlo. Podríamos utilizar distintos tiempos de preparación, de ejecución, de espera, pero nada más nos vamos a centrar en lo que es la parte de la ejecución. Y hemos elegido la magnitud de tiempo, la hora, ¿vale? Por lo tanto, cuando veamos pintado aquí la magnitud en cuanto al tiempo, que sepamos que viene referenciado a la hora, ¿verdad? Importante también entender cómo tenemos configurado los centros de trabajo, ¿verdad? Que es muy sencillito, pero por lo menos para interpretarlo correctamente. Me voy a ir a mis centros de trabajo y aquí ahora mismo tengo 3 centros de trabajo, ¿vale? Tengo un centro de trabajo de pintura, de montaje y de calidad. Ya hemos parametrizado también un calendario de planta. Nuestra capacidad total para cada día van a ser 8 horas, ¿vale? Eso es un poco como lo tenemos parametrizado. Y después, además de utilizar, en este caso de uso, los centros de trabajo, hemos utilizado también o hemos parametrizado los centros máquina, ¿vale? Recordar que a nivel conceptual, el centro máquina puede ser, evidentemente, una máquina, pero también puede ser un recurso humano, una persona, ¿vale? En este caso en concreto, pues hemos relacionado a cada uno de los centros máquina, lo hemos relacionado con nuestro centro de trabajo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en pintura, pues vamos a tener un centro máquina relacionado con la pintura, en montaje vamos a tener 2 centros máquina relacionados con el montaje, ¿de acuerdo? Y en el último, que sería calidad, también tendríamos pues ese centro máquina relacionado con el centro de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería un poco la configuración, el caso de uso que vamos a utilizar para desplegar nuestra planificación. Si os acordáis, lo primero que necesitamos, evidentemente, son pues, órdenes de producción. Recordar que en Business Central tenemos distintos estadios de órdenes de producción. Tenemos la orden de producción planificada, la orden de producción planificada en firme y la lanzada. Y después tendríamos 2 estadios que serían las terminadas, evidentemente cuando finalizamos ya nuestra declaración de producción, las órdenes de producción lanzadas las pasaríamos a estado terminado y después tendríamos otro estadio que son las órdenes de producción simuladas, ¿vale? Que eso es un punto que vamos a ver hoy también en detalle, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué cuestiones importantes necesitamos entender para saber también las ventajas que nos ofrece la planificación visual? Como veis aquí, yo tengo nada más 2 órdenes de producción lanzadas, ¿verdad? Y yo, pues evidentemente, aquí lo que puedo ver son datos, ¿vale? Directamente el estándar lo que nos ofrece es la posibilidad de identificar una fecha y hora de inicio y una fecha y hora de fin de cada una de estas órdenes de producción. Que estas fechas y estas horas, si recordáis, vienen realmente de lo que nosotros tengamos identificado en nuestra ruta de producción, ¿verdad? Recordar que, evidentemente, estas cuestiones, nosotros vamos a tener una hora de inicio, aquí, las 11:30, y una hora de fin. Una hora de inicio a las 11:30 y una hora de fin a la 1:30, porque yo el tiempo de ejecución lo tengo identificado como 2 horas, ¿verdad? Y a partir de ahí, como la ruta yo la tengo parametrizada en serie, ¿esto qué quiere decir? Hasta que no finalice una operación, no voy a iniciar la siguiente. Por lo tanto, hasta que no finaliza esta primera operación de pintado, no voy a empezar con la siguiente operación de montaje, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que el poder modificar, el poder planificar a alto nivel o a bajo nivel muchas veces se hace ciertamente tedioso, ¿no? Porque al final lo que nos sugiere el estándar es directamente, oye, pues ven aquí a esta operación en concreto y me modificas manualmente la hora, ¿no? En el sentido de que nosotros, pues evidentemente yo no quiero empezar a las 10, yo quiero empezar a las 11, automáticamente el sistema me recalcula todas las operaciones, pero está claro que a mí lo que me falta aquí como planificador es una foto global de lo que serían todas las operaciones planificadas en una fecha concreta, ¿verdad? No solamente para esta orden de producción. Este dato lo podremos sacar, lo podemos explotar. ¿Qué es lo que ocurre? Que ya nos tendríamos que ir al centro de trabajo. Dentro de este centro de trabajo lo que tenemos que ver pues sería ir a ver y ver las tareas planificadas asignadas para ese centro de trabajo. Y si quiero mover incluso
pues tengo planificada una tarea concreta de pintado para un centro de trabajo, ¿podría moverlo a otra máquina? ¿Podría moverlo directamente a otro centro de trabajo? Sí, ya tendría que venirme aquí a mover y seleccionar el centro de máquina concreto donde yo quiero replanificar esa tarea, ¿no? Esto, evidentemente, el estándar, como os decía, lo plantea de una manera, pues viendo el dato, pero para facilitar este tipo de tareas tenemos, como os decía, pues herramientas visuales de planificación de la producción que nos facilitan, como veréis, de una manera importante todo lo que es el trabajo de planificación. Y vamos a pasar ya, si os parece, a ver de lo que estamos hablando. Esto que estáis viendo aquí es un planificador visual de la producción. En concreto hemos escogido Netronic, en una versión muy básica, pero por lo menos para ver de qué estamos hablando y qué ventajas nos ofrece un planificador visual de la producción, yo creo que es importante y es más que razonable toda la funcionalidad que nos ofrece. Lo primero que os tengo que trasladar, está embebido directamente en Business Central, no es una aplicación externa, no es una aplicación externa. De hecho, directamente, pues ya lo tenéis en el propio navegador de Business Central, ¿vale? Por lo tanto, esto es algo que tenéis que valorar y yo creo que es algo importante también desde el punto de vista operativo. ¿Por qué? ¿Qué es lo primero que estamos viendo aquí? ¿Qué es lo primero que nos llama la atención? A mí lo primero que me llama la atención evidentemente es en la parte superior la escala temporal, ¿no? Es decir, lo primero que estamos viendo aquí son los días y estos días de dónde los está mostrando, de dónde los está sacando, en este caso el planificador visual, pues los está sacando de la configuración de fabricación, lo está sacando de nuestro calendario de fábrica. Realmente nosotros lo que hemos dicho es que nuestra semana laboral empieza el lunes y termina el viernes. Por eso que aquí directamente, como veis, mañana es día 28, ya directamente me salta al lunes 31, ¿verdad? Esto es importante, que sepáis que toda la parametrización que nosotros tengamos identificada en Business Central es realmente lo que está utilizando el planificador visual para pintarnos después el dato, ¿vale? Por lo tanto, vamos a tener primero esa escala de tiempo. Esa escala de tiempo, evidentemente, podemos navegar en esa escala de tiempo. Va a depender también de cómo queramos hacer ese primer estadio de planificación, ¿no? Si aún podemos coger una ventana temporal de una semana, de 2 semanas, o podemos coger una ventana temporal nada más de un día. Pues esto, evidentemente, nos lo permite en cuanto a esa escala, ajustar la vista de las escalas de tiempo. Yo puedo ajustar al día incluso, nada más estoy viendo la foto de hoy, de qué es lo que tengo ahora mismo planificado. Incluso pues puedo cambiar esa escala de tiempo y decirle directamente que yo nada más quiero ver la semana de trabajo. Pues mi semana de trabajo empieza el lunes y termina el viernes. Directamente podemos navegar incluso a la hora en concreta para saber cómo están todas las operaciones que tengo planificadas a las 8 de la mañana para mañana y yo puedo tener una foto mucho más nítida, mucho más clara, ¿verdad? De qué es lo que nosotros tenemos planificado o queremos planificar. Volvemos otra vez a la escala de tiempo y volvemos otra vez a la semana, como decía, ¿de acuerdo? Por lo tanto, importante. Nosotros vamos a poder tener esa foto, esa ventana temporal en cuanto a distintas escalas de tiempo, de manera visual, de manera visual. Por otra parte, ¿qué es lo que vemos y qué es importante? Pues en la parte izquierda, realmente lo que estamos viendo en esta vista, pues no dejan de ser nuestras órdenes de producción, ¿verdad? Nuestras órdenes de producción con las operaciones que nosotros tenemos identificadas en cada orden de producción. Recordad, nosotros ahora mismo en esta vista nada más tenemos identificadas las órdenes de producción planificadas, las órdenes de producción planificadas en firme y las lanzadas. Es importante recalcar los colores a nivel visual, como os dais cuenta, nos aportan muchísimo, ¿vale? Parece que no es algo relevante, pero para el planificador, cuando está trabajando con 20, 40 o 60 o 100 órdenes de producción diarias, realmente los colores, realmente el poder hacer el zoom en cuanto a la escala, ¿verdad?, de tamaño, es algo importante. Por lo tanto, las planificadas en firme, ahora mismo las estamos viendo en un color más azulado, y las planificadas, las lanzadas o de producción lanzadas, las estamos viendo en un color pues ya más bien marrón, anaranjado, ¿de acuerdo? Simplemente lo comento para que identifiquemos un poquito la foto. Como os decía, nosotros aquí tenemos las órdenes de producción y lo que vemos, ¿qué es? Pues lo que vemos aquí directamente son las operaciones. Pues tenemos la primera operación, pintado inicial, la segunda operación, tercera operación. ¿Esto de dónde sale? Esto, recordar, sale directamente de lo que nosotros tenemos
configurado en nuestra orden de producción. Si yo quisiese navegar desde el planificador visual a la orden de producción, no tengo más que hacer doble clic directamente y ya estoy viendo mi orden de producción planificada en firme, ¿vale? ¿La veis? Directamente yo puedo ir a mi ruta y ver que efectivamente los datos que yo tengo en la ruta es lo que estoy viendo, es lo que me está pintando el planificador visual de la producción. Exactamente, fijaros, lo que comentábamos antes, yo tengo el dato, pero es que ahora mismo estoy viéndolo a nivel gráfico, ¿vale? A nivel gráfico. Esa es un poco una de las ventajas que ofrece este tipo de sistemas, pero va mucho más allá, evidentemente. Lo que tenemos que interpretar es que a nivel visual nosotros vamos a tener esas operaciones en la línea de tiempo. Fijaros que yo lo que he hecho directamente es pinchar encima de una operación de esa orden de producción, que yo la tengo planificada, ¿vale? ¿Para cuándo? Pues la tengo planificada para el día 28 y la hora inicial a las 9 de la mañana. Y tengo planificado que esa operación tiene que finalizar a las 11. ¿Lo veis, verdad? Bien, esos datos realmente los estoy recogiendo de la orden de producción. Como veis, además, el sistema me pinta estas líneas azules que estamos viendo, la secuencia lógica temporal de cada una de las operaciones. Y esto es importante también, porque en las operaciones en serie, evidentemente, como os decíamos, hasta que no termina una operación no comienzo en otra, pero puede existir procesos productivos donde tengamos operaciones en paralelo, donde podamos ejecutar una misma operación o 3 o 4 en un momento determinado del tiempo. Y muchas veces el seguir esa secuencia, si no tenemos visualmente esas flechas que nos indiquen exactamente cuál es el origen y cuál es el final de esas operaciones, pues se hace ciertamente tedioso, ¿verdad? Por lo tanto, también es importante. Cuestión fundamental desde este punto de vista. Claro, lo que tenemos que pensar es que yo en todo momento, cuando estamos hablando de una planificación a alto nivel, de una planificación gruesa de la producción, vamos a poder modificar y vamos a poder simular qué es lo que ocurre, ¿verdad? Si nosotros modificamos o planificamos, cambiamos las fechas y las horas de esas órdenes de producción que nosotros tenemos. Por lo tanto, simplemente, yo lo que tendría que hacer sería mover, hacer un drag and drop. Os vais fijando, yo estoy desplazando en la línea temporal esta primera operación y yo le estoy diciendo que en vez de empezar bueno, pues a las 8, quiero empezar a las 7 de la mañana. ¿Vale? Automáticamente el sistema lo que hace es replanificar todas las operaciones relacionadas de esa orden de producción, ¿verdad? Realmente, fijaros, aquí me ha marcado de color gris lo que sería cada una de las operaciones. ¿Por qué? Porque realmente yo he simulado, he modificado esa planificación inicial. Ya veis que la hora de inicio ha cambiado, son las 7 de la mañana, pero yo tengo que validar, yo tengo que de alguna forma decirle al simulador visual que efectivamente voy a aplicar esos cambios, ¿no? Entonces, directamente yo lo que voy a hacer es guardar esa planificación, la vamos a guardar, y directamente, si yo me voy a mi orden de producción, veré que todas mis rutas y las operaciones me las ha modificado. Yo no he modificado la orden de producción. Ha sido el propio planificador visual de la producción. Por lo tanto, otra de las ventajas es que nos olvidamos de venir a la ruta, modificar la fecha y modificar la hora. Directamente a nivel visual, el planificador ya está haciendo esa operación por nosotros, ¿vale? Por lo tanto, es otra de las ventajas, gran ventaja, que nos ofrece este tipo de herramientas, ¿verdad? Como os decía, desde el punto de vista operativo y siguiendo un poco con la agenda que teníamos para hoy, desde el punto de vista operativo, claro, nosotros cuando planificamos o replanificamos determinadas operaciones de las rutas de producción, tenemos que tener en cuenta, primero, si tenemos capacidad suficiente dentro de nuestros centros de trabajo, dentro de nuestros centros máquina, para poder ejecutar esta tarea en ese momento del tiempo que nosotros hemos planificado, porque en un entorno real pues vamos a tener que manejar ese tipo de escenarios, ¿no? Este tipo de herramientas tenéis que pensar que una de las posibilidades que nos ofrece es que yo voy a poder ver en todo momento esta operación. Si la llevo a mi centro de trabajo o la llevo a mi centro máquina, cuál es la capacidad y la cargabilidad que yo tengo en esos
centros de trabajo. Directamente lo que voy a hacer es irme a mi centro de trabajo. Veis que ha cambiado la vista, ¿verdad? Ahí veis parpadeando lo que es la operación que yo acabo de replanificar y yo lo que estoy viendo es, ahora mismo, es en la parte izquierda mis capacidades de la fábrica, ¿vale? Y si os recordáis, lo que tengo configurado, ¿de dónde salen estas capacidades de la fábrica? Pues salen realmente de mis centros de trabajo y de mis centros máquina, lo que yo tengo configurado en el sistema. De hecho, si yo hago doble clic, yo puedo ir a ver cómo está mi centro de trabajo. Si hago doble clic directamente en el centro máquina, yo puedo ver cómo está mi centro máquina, ¿verdad? Esto también es realmente importante, ¿no? Entonces, como os decía, yo en todo momento voy a poder analizar si tengo capacidad o no tengo capacidad para poder planificar esa operación, ¿vale? En ese momento del tiempo en concreto. Como tenemos recursos de capacidad restringida, evidentemente esto quiere decir que el sistema, el propio planificador, ya no me va a permitir planificar por encima del 100% de la carga, ya no me permitiría planificar en esa fecha, ¿verdad? Pero sí que es importante que sepamos analizar esos dos parámetros que estamos viendo, ¿no? Si os fijáis, yo aquí tengo una línea, no sé si se aprecia en la pantalla, pero es una línea de color verde muy clarito. Los colores se pueden modificar, ¿vale? En cualquier planificador, por lo tanto no os preocupéis por eso, pero sí que es importante interpretarlo, ¿no? Y como veis aquí tenéis pues una línea de color más verde, más clarito, ¿verdad? Que lo que nos está indicando es la disponibilidad. Y una línea de color más oscuro, ¿vale? Lo veis aquí, que lo que nos está indicando es la cargabilidad. Por lo tanto, yo ahora mismo lo que interpreto es que en cuanto a carga para esta semana, que es la escala de tiempo que yo estoy analizando, pues tengo 6 horas ya asignadas, ya planificadas y tengo una disponibilidad, en este caso, pues sería la diferencia entre la capacidad total y la cargabilidad que yo tengo asignada. Si nos vamos, por ejemplo, a ver el lunes 30 de mayo, yo veo que no tengo ninguna tarea asignada a ese centro de trabajo. ¿Lo veis? Carga 0 y capacidad 40, ¿de acuerdo? Por eso que de alguna forma nos da una foto muy clara de qué es lo que está ocurriendo en la fábrica. Pero no solo eso. Nosotros, como hemos visto en la vista anterior, estábamos haciendo una planificación gruesa de la producción, una planificación a alto nivel. Desde esta vista, desde este punto de vista, nosotros lo que vamos a poder planificar es a bajo nivel. Lo que nosotros vamos a poder planificar incluso son determinadas tareas, asignárselas a determinados operarios o determinadas tareas, asignárselas, planificarlas a determinadas máquinas. ¿Cómo? Fijaros, yo he traído aquí un ejemplo. Yo en mi ruta de producción he definido que un centro de trabajo en este caso, ¿verdad? Un centro de trabajo con dos operaciones. Recordar, tengo una operación de montaje de cuadros y frenos y tengo otra operación de montaje de ruedas. Pues yo directamente puedo asignar, puedo arrastrar directamente esta tarea y asignárselo a un centro de máquina en concreto y lo suelto. Y automáticamente este centro de máquina pues se me incrementa lo que sería la carga asignada. Voy a volver otra vez al principio y directamente suelto y como veis la carga pues nada más tengo una hora, que es la tarea que yo tengo asignada, ¿de acuerdo? E incluso puedo asignar las dos, evidentemente. Puedo asignarle esta operación a este centro de trabajo y esta otra operación al mismo o a otro centro de trabajo diferente. Y en tiempo real estoy viendo la carga que voy asignando no solamente en este centro de trabajo, sino en toda la fábrica. De hecho, nosotros podemos en todo momento tener esta foto. ¿Y esta foto qué es? Mis recursos, ¿cómo están? Voy a tener problemas en cuanto a la disponibilidad de las máquinas, voy a tener problemas en cuanto a la disponibilidad de recursos y esto nos va a ayudar de una manera muy importante a tomar decisiones. Por lo tanto, desde esta vista podemos hacer una planificación fina, como os decía, asignar tareas a centros máquina concreto o incluso también tener una foto global de cómo estarían nuestras máquinas, ¿vale? Nuestros centros de trabajo, nuestros centros de máquina. Volvemos otra vez a la vista anterior, a la vista de capacidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, fundamental esta parte. En un entorno de producción tenemos muchos más problemas, ¿verdad? Y no solamente tenemos que solucionar el problema de la disponibilidad, ¿verdad? De nuestras máquinas, de nuestros centros de trabajo, sino que también tenemos que atender a los materiales. De nada nos sirve poder planificar una operación en una fecha concreta, aunque nosotros tengamos disponibilidad, ¿verdad?
si no vamos a tener los materiales a tiempo, si no tenemos un control del aprovisionamiento correcto. ¿Cómo soluciona esto el planificador, los planificadores visuales? De muchas maneras, ¿no? Os voy a enseñar una muy clara. Voy a volver otra vez a mi vista a la planificación gruesa y directamente ya estoy otra vez en mi planificación gruesa, ¿vale? Y yo lo que voy a intentar es que el sistema, en ese entorno que habíamos visto, pues de alguna forma me alerte, ¿no? Y directamente lo que vamos a hacer es mover esta operación, la voy a mover en el tiempo y la voy a mover aquí. Fijaros, me alerta ya en otro color, me alerta ya en rojo, a diferencia del, en este caso, del gris, y esa alerta viene definida porque efectivamente puedo tener capacidad en esta fecha en concreto, ¿verdad? De hecho, la tengo, porque si no, evidentemente, ya tal y como tenemos los recursos configurados, no me iba a permitir asignar esa operación en ese tiempo y directamente, de hecho, lo vemos aquí, que tengo capacidad suficiente, vuelvo otra vez directamente a la vista donde estábamos y directamente lo que me está indicando es que tengo un problema en cuanto a los materiales. Y esto es tan sencillo de solucionar como directamente vamos a hacer doble clic en la operación, estoy directamente en la orden de producción y voy a ver la disponibilidad de mis listas de materiales, ¿vale? Y aquí efectivamente tengo un problema en este producto porque tengo un cuello de botella y voy a tener problemas para poder atender esa operación en la fecha en concreto, ¿vale? Por lo tanto, ya estamos alerta, ya sabemos que tenemos un problema y evidentemente esta parte pues tendríamos que manejarlo directamente en interno, con compras, manejarlo con logística para ver cuál es el problema o por lo menos ya tenemos indicadores en cuanto a qué es lo que puede ocurrir, ¿verdad? Si podemos planificar o si queremos planificar en esa fecha. Es otra de las cuestiones también importantes que nos trae la planificación visual de la producción. Y ya por último, y no menos importante, sé que me estoy yendo un poquito de tiempo, disculpar, ya por último y no menos importante es la simulación de la producción. Tenéis que pensar que evidentemente todos estos tres estadios que estamos viendo aquí, la planificada en firme, lo que es la orden de producción lanzada, en el momento que nosotros generamos esa orden de producción en el sistema, realmente lo que está teniendo en cuenta la hoja de planificación, que si os acordáis es un poco la herramienta que nos va a servir para generar el plan maestro de producción y el cálculo de necesidades de materiales, el MRP, lo que tenéis que pensar es que en el momento que nosotros generamos estas órdenes de producción, ya se están generando también esas necesidades, ¿verdad? Se están generando esas necesidades. Por lo tanto, para poder simular la producción y que no afecte directamente al MRP, ¿verdad? Podemos utilizar la simulación de la producción. La simulación de la producción, como os comentaba, ya el propio estándar, lo que nos permite a través de las órdenes de producción simuladas son dos cuestiones. La primera, manejar los tiempos, pero teniendo en cuenta la planificación que yo tengo ahora mismo en mi fábrica, esto es fundamental, ¿vale? Fundamental. Es decir, esto es un what if. ¿Qué pasaría si con la planificación, una vez que yo ya he planificado tanto a nivel grueso como a nivel fino, qué es lo que pasaría después, ¿no? Nos llega el comercial, el director comercial, ¿cuándo podemos tener entregado, qué fecha le podemos dar aproximada, ¿verdad? A este cliente. Esto es muy habitual, ¿verdad? Bueno, pues para eso está la simulación de la producción. Pero no solamente eso, sino que también podemos tener una foto de los costes de producción, simular los costes de producción, porque evidentemente no solo se trata, está claro, de a nivel temporal, ¿verdad? ¿Qué es lo que, en qué vamos a incurrir, sino también tener unos costes. En algún webinar hemos tocado esta parte de costes, lo podéis ver, ¿vale? Estos costes de qué es lo que ocurriría o en qué costes incurriríamos si llegamos a ejecutar esta simulación de la producción, ¿verdad? Fijaros, yo lo que puedo hacer ahora mismo es, si me entra un pedido de 20 bicicletas, ¿verdad? Y yo quiero saber cuándo puedo entregar o cuándo podría entregar esas bicicletas. Simplemente lo que tengo que hacer es pues, venirme directamente aquí al proceso y en la dirección de la programación identificar hacia adelante. Recordar, tenemos dos direcciones de programación. Adelante, parte de fecha de inicio hoy en adelante, dame una fecha, y hacia atrás, pues al revés, viceversa. Yo tengo una fecha que es la de hoy, dime cuándo
¿verdad? Tendríamos que empezar dada una fecha, ¿de acuerdo? Si yo le voy a dar hacia adelante y le vamos a dar a aceptar, lo que me está diciendo el sistema es que me está devolviendo una fecha de fin directamente para saber cuándo voy a tener yo que empezar o planificar esa producción. Directamente lo que puedo hacer si lo quiero ver en lo que sería el planificador visual de la producción, lo que tengo que hacer simplemente es convertirlo, ¿verdad?, a una orden de producción planificada en firme. Hay distintas versiones, distintos planificadores que ya nos permiten visualizar la orden de producción simulada sin necesidad de cambiar el estado, ¿de acuerdo? Que también es importante. Pero en este caso vamos a cambiar el estado, ¿vale? Y directamente lo que ya veremos, volvemos a cargar otra vez nuestra planificación. Vamos a decir que no quiero guardarlo. Y directamente lo que vamos a ver ya es nuestra orden de producción, ¿vale? Nuestra orden de producción en el tiempo. ¿La veis aquí? ¿De acuerdo? Por eso que de esta forma nosotros sí que podríamos ver cómo quedarían nuestras capacidades, ¿verdad?, si nosotros insertamos esa planificación, esa simulación de la producción. Por lo tanto, tendremos una foto mucho más clara de cómo quedaría, ¿verdad?, nuestra capacidad en fábrica si llegamos a aceptar ese pedido, si llegamos a aceptar esa nueva demanda, porque a lo mejor después, y esto es muy habitual, pues a lo mejor también podemos tener prioridades en cuanto a la planificación. A lo mejor lo que nosotros ya hemos planificado, si nos interesa, si es más prioritario atender a esta demanda, pues lo que podríamos hacer sería directamente modificar o replanificar otra vez de nuevo lo que ya teníamos planificado inicialmente, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que esta parte también es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿de acuerdo? Y yo creo que por hoy, yo creo que es más que suficiente. Yo creo que hemos tocado un poquito aquellas cuestiones importantes que nos ofrecen pues este tipo de herramientas, este tipo de planificadores visuales. Yo, si tenéis alguna duda, alguna cuestión, estoy a vuestra disponibilidad, lo que os podamos ayudar, y espero que os haya gustado mucho la sesión de hoy. Muchas gracias a todos. Estupendo, Jordán. Muchísimas gracias. Muy interesante la sesión. Voy a despedir rápido porque nos hemos pasado un poquito del tiempo. Nada, simplemente que sepáis que esa dirección que figura en pantalla, marketing@arbentia.com, está a vuestra disposición si nos queréis hacer cualquier pregunta sobre este asunto de la planificación visual, o si queréis plantearnos vuestro caso de forma singular, pues estaremos encantados de ver cómo podemos ayudaros. Nada más, estar atentos por favor a nuestra página web, arbentia.com. Ahí iremos publicando el calendario con las siguientes sesiones y también le damos difusión en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y hasta pronto.